Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro canal de audiolibros. En esta ocasión, les traemos Un artista del trapecio, una obra profunda y conmovedora de Franz Kafka. Publicado en 1923, este cuento refleja la lucha interna y las tensiones existenciales de un hombre atrapado en la rutina de su propio arte, mientras enfrenta la alienación y el rechazo del público. Kafka, con su estilo característico, nos invita a reflexionar sobre la búsqueda de significado, la desconexión y las contradicciones de la vida moderna. Capítulo 1. El trapecista. El artista del trapecio era famoso, conocido por todos. Su acto, una pirueta en el aire que desafiaba las leyes de la gravedad, había sido un éxito desde sus primeros días en el escenario. Cada función era esperada con ansias, y la multitud se agolpaba para ver aquel hombre que volaba a gran altura, con una precisión y elegancia inigualables. Durante años, su número había sido el centro de atención, y su habilidad era admirada por todos. Sin embargo, algo comenzó a cambiar con el tiempo. Las primeras ovaciones estruendosas, las que seguían su número como un eco de asombro, se fueron diluyendo poco a poco. A medida que el trapecista realizaba el mismo acto noche tras noche, la fascinación de su audiencia disminuía. En lugar de ser aclamado por su destreza, el público comenzaba a verlo como una rutina más, como algo que, si bien impresionante, ya no era suficiente para captar su atención por completo. El trapecista continuaba haciendo lo mismo, suspendido en el aire, su cuerpo flotando y girando con la misma gracia y destreza que había demostrado desde su primer día en el circo. Pero, a pesar de su perfección, el hombre no encontraba satisfacción. Había un vacío creciente en su corazón. La admiración que una vez recibió ya no le era suficiente. La rutina lo había atrapado, y la admiración del público ya no era el motor de su alma. Lo que antes le daba vida, ahora solo le otorgaba cansancio y desilusión. ¿Por qué continuar?, se preguntaba. ¿Es este mi verdadero propósito? ¿Soy solo una máquina que repite siempre lo mismo, esperando una y otra vez el aplauso de los demás? Esta duda comenzó a instalarse en su mente. El trapecista era conocido por su habilidad para volar, ¿pero acaso eso definía quién era él realmente? Sus trucos ya no le producían la misma emoción de antaño. La perfección de sus saltos, la simetría de su pirueta, todo eso ya no le parecía suficiente. Era como si el acto mismo se hubiera convertido en una sombra vacía, vacía de significado. Aunque su cuerpo seguía realizando el mismo espectáculo, su corazón no lo sentía de igual manera. Lo que alguna vez fue un acto de rebeldía contra la gravedad, de desafío a lo imposible, ahora se convertía en una repetición monótona. Era como si la magia que le otorgaba el aplauso de la gente se hubiera esfumado, dejándole una sensación de vacío interior. El trapecista, ahora rodeado por su propio éxito, sentía que algo dentro de él había dejado de funcionar. ¿Qué significado tenía para él seguir con el mismo número una y otra vez, si lo único que encontraba era la aprobación ajena, pero no su propia satisfacción? La pregunta lo consumía cada día. ¿Por qué hacía esto? ¿Para quién lo hacía? Y, lo más importante, ¿realmente se sentía realizado? En la quietud de sus pensamientos, la realidad se desdibujaba. El público, que antes lo había celebrado con entusiasmo, ahora era solo una masa de rostros indiferentes que lo miraban como si él fuera una mera atracción más en su vida cotidiana. El trapecista se encontraba atrapado en un ciclo sin fin, en una rutina que parecía no tener fin. El arte, el verdadero sentido de su vida, le parecía cada vez más distante. Solo quedaba la máscara de la perfección y la inseguridad que se le había adherido como una segunda piel. Lo que comenzó como una pasión ardiente, un deseo de mostrar al mundo lo que podía hacer, ahora parecía una carga. El trapecista ya no sabía si lo hacía por él mismo, por el público o por una necesidad impuesta por su propio miedo a la irrelevancia. El vacío, el desasosiego y la insatisfacción se apoderaban de él mientras sus manos seguían aferrándose al trapecio, como si la cuerda que lo sostenía fuera la única verdad tangible que quedaba. Por eso, cuando terminaba su acto y la multitud aplaudía, el trapecista no sentía el alivio que normalmente se experimenta después de una función exitosa. Sentía un nudo en el estómago, un vacío que solo se agravaba con cada ovación. Las risas y los aplausos se desvanecían en el aire, como ecos distantes, sin poder llenar el abismo creciente que sentía en su interior. Él, que alguna vez voló libremente entre el cielo y la tierra, ahora solo sentía que flotaba en un vacío donde el significado de su arte se esfumaba lentamente.
Era como si, a pesar de haber alcanzado la cima de su carrera, el trapecista hubiera perdido algo mucho más importante: su sentido profundo de propósito y la conexión con su propio arte. Capítulo 2. La rutina y el vacío interior. El trapecista pasaba sus días en el silencio de su camerino, mirando al vacío, como si esperara que algo en el aire cambiara. Aunque el circo seguía su curso y los espectadores se agolpaban para presenciar su acto, él se encontraba cada vez más distante, como si no pudiera ver lo que sucedía a su alrededor. Los entrenadores, los técnicos y los demás artistas lo observaban, sabían que algo no iba bien, pero no se atrevían a cuestionarlo. Aún así, el trapecista sentía el peso de sus dudas, como un peso invisible que lo oprimía en su pecho. La rutina se había instalado como un espectro en su vida. Cada mañana, la misma secuencia: se vestía con el mismo traje ajustado, repasaba sus movimientos en el aire y subía al trapecio. El público aplaudía, los rostros se iluminaban con la emoción de ver su arte, pero él ya no sentía esa misma chispa. La misma coreografía, las mismas figuras aéreas, todo se había convertido en una repetición vacía. ¿Qué quedaba entonces de su arte? Se preguntaba. ¿Era solo la habilidad de repetir los mismos movimientos sin importar el alma que una vez había puesto en ellos? El trapecista sentía que el arte, tal como lo entendía, había dejado de ser una manifestación de su esencia y se había convertido en una mera función mecánica. El público lo observaba como un espectáculo, como a una máquina que no cesa de moverse, sin preguntarse por el hombre detrás del acto. El trapecista, quien alguna vez se sintió libre y lleno de vida mientras volaba entre las alturas, comenzaba a dudar de sí mismo. ¿Realmente volaba? ¿O simplemente caía una y otra vez en la misma rutina que había inventado? La sensación de estar atrapado, prisionero de su propio éxito, se intensificaba cada día. Mientras tanto, sus compañeros de circo, los acróbatas, los músicos, todos parecían seguir adelante con su vida, celebrando el brillo efímero del aplauso. A pesar de la aparente celebración, el trapecista veía que en sus rostros había una indiferencia hacia el significado más profundo de lo que hacían. Eran personas que se contentaban con el aplauso, pero no sabían lo que era perderse a sí mismos en el proceso. Eran felices con lo que hacían, mientras él sentía que algo esencial se estaba desvaneciendo de su vida. Era una lucha interna constante. Durante las noches, cuando la gente se retiraba y las luces del circo se apagaban, el trapecista se quedaba solo, mirando al techo de su habitación, sumido en pensamientos oscuros. ¿Qué sentido tiene esto?, se preguntaba. No era el dinero, ni la fama, ni siquiera el reconocimiento del público lo que lo mantenía en el aire. Era algo más profundo, algo que había perdido de vista. El arte no era solo un acto, debía ser una expresión genuina de su ser, una forma de mostrar su alma, y ahora, más que nunca, sentía que había perdido esa conexión. Al principio, sus pensamientos se centraban en la importancia de su destreza física. Pero pronto, su mente empezó a dudar de si ese talento era realmente el núcleo de su existencia. El trapecista comenzó a preguntarse si la repetición de su número era una forma de escapar de su vacío interno. ¿Se sentía bien por la habilidad en sí, o lo hacía solo para llenar el espacio entre el aplauso y el silencio? ¿Para qué seguir con la misma rutina cuando sentía que su arte ya no lo definía? Estaba atrapado en una paradoja de admiración externa pero vacío interno. En cada función, mientras el trapecista se lanzaba al vacío y volaba por el aire, una parte de él lo hacía casi sin conciencia. El cuerpo respondía como había sido entrenado, pero su mente ya no estaba completamente presente. Había algo profundamente erróneo en esa desconexión entre el cuerpo y la mente, una desconexión que le dolía cada vez más. Cada salto era menos una expresión de su libertad y más una repetición vacía de un acto que ya no tenía significado. El trapecista empezó a percibir que el arte, en su forma más pura, no debía ser una rutina ni una repetición. El arte debería tener el poder de transformar al artista y al espectador, de conectarlos en un nivel más profundo, no solo en la superficie del aplauso. Sin embargo, mientras volaba, sentía que había perdido esa capacidad. Y cuanto más lo pensaba, más evidente era la verdad. El trapecista estaba atrapado, no solo por las cuerdas que lo sostenían en el aire, sino también por la incapacidad de liberarse de la repetición de su propio acto. Capítulo 3. La soledad del trapecista. El trapecista comenzaba a sentirse cada vez más aislado, no solo de los demás, sino de sí mismo. Aunque el circo seguía siendo un lugar bullicioso,
lleno de risas, gritos y la música festiva que acompañaba cada actuación. Él ya no podía percibir nada de esa alegría. Los aplausos eran como ecos lejanos que no llegaban a su alma. ¿Por qué, entonces, seguía adelante? ¿Por qué se mantenía suspendido en el aire, solo por el gusto de caer, solo para repetir la misma acción una vez más? Cada vez que se colgaba del trapecio, sentía que su alma se despegaba un poco más de su cuerpo, como si estuviera atrapado en una rutina que no podía abandonar. Ya no veía la emoción en los rostros de los espectadores. Ya no sentía el impulso de sorprenderlos con su habilidad o de demostrar su destreza. Su cuerpo respondía, realizando los mismos movimientos de siempre, pero su corazón se encontraba en otra parte, perdido en la soledad de su propia mente. Una tarde, después de la función, el trapecista se encontraba solo en su camerino. El cansancio físico lo había dejado exhausto, pero la fatiga mental era aún más profunda. Se sentó en el pequeño banco junto a su espejo, mirando su reflejo como si fuera ajeno. Las luces del camerino parpadeaban, lanzando sombras inquietantes sobre su rostro. Su mirada se perdió en sus propios ojos, como si tratara de encontrar alguna respuesta, alguna chispa de lo que alguna vez fue. ¿Quién soy ahora?, pensaba para sí mismo, como si al preguntar, pudiera encontrar una respuesta. La respuesta, sin embargo, no venía. Solo había vacío, una oscuridad densa que lo rodeaba. Antes, el trapecista había sido el rey del circo, el más admirado de todos. Pero ahora, la misma destreza que lo había elevado sobre los demás parecía haberlo dejado atrapado, encerrado en un ciclo que no podía romper. El silencio del camerino se le hizo insoportable. De alguna manera, el ruido del circo, los murmullos de los niños, los gritos de los vendedores ambulantes, le ofrecían una extraña sensación de consuelo. El mundo exterior no lo tocaba, pero al menos allí sentía que estaba vivo. Sin embargo, esa sensación se desvaneció rápidamente. La rutina lo había consumido, y él lo sabía. A medida que sus pensamientos lo envolvían, sentía que el circo mismo comenzaba a desvanecerse de su mente, como si todo el bullicio, la música y los aplausos fueran nada más que una fantasía que había creado para sí mismo. ¿Qué le quedaba, entonces? La respuesta parecía oscura y desoladora. Si el arte había sido su único consuelo, ahora el arte mismo le parecía vacío, sin alma, un espectáculo para la multitud que no comprendía la lucha interna que él estaba viviendo. Mientras los demás artistas se divertían entre bastidores, el trapecista se sentía como una sombra, un espectro que no tenía lugar entre ellos. La música del circo ya no lo tocaba. El bullicio de la multitud ya no le ofrecía consuelo. El aplauso se había vuelto una burla en su mente. Él miraba al cielo a través de las pequeñas ventanas del camerino, tratando de encontrar alguna inspiración, algún resquicio de su antiguo deseo por el arte. Pero todo lo que veía era el reflejo de su propia desilusión, una sensación de estar atrapado entre las alturas de su propia fama y el abismo de su vacío interior. El trapecista había comenzado a cuestionarse si su vida, y por extensión su arte, tenían algún significado. Había llegado al punto en que su destreza y sus saltos no eran suficientes para llenar el vacío que sentía dentro de sí. El acto que alguna vez lo había hecho libre, que lo había elevado sobre la multitud, ahora lo mantenía cautivo, lo sostenía en el aire pero a la vez lo hundía en un abismo existencial. Ya no podía distinguir si volaba por necesidad o por costumbre. Su acto se había convertido en un mecanismo, una repetición que ya no le proporcionaba ninguna satisfacción. La pregunta que rondaba su mente era clara: ¿vale la pena seguir volando si uno ha dejado de sentir el viento bajo sus pies? ¿Vale la pena continuar haciendo arte si ya no hay pasión en el corazón que lo motive? En el circo, la función continuaba. Los artistas se preparaban para la siguiente actuación, los espectadores se reunían con entusiasmo y expectación, pero el trapecista sabía que para él, el espectáculo había llegado a su fin, aunque las cuerdas lo siguieran sosteniendo en el aire. Ya no podía seguir ocultando la tristeza que se había apoderado de su ser. Estaba atrapado en el vacío de su propio éxito. Capítulo 4. El peso de la fama. La siguiente noche, la función continuó como siempre, pero algo había cambiado. El trapecista, que alguna vez había volado con gracia sobre el vacío, ahora sentía el peso de cada salto, cada giro, como si estuviera cargando una carga invisible. Los cables, antes ligeros y seguros, ahora le parecían cadenas que lo mantenían suspendido, no solo en el aire, sino también entre sus dudas y su sufrimiento.
Cada vez que sus manos se cerraban alrededor de las barras del trapecio, sentía que lo atrapaban aún más en una rutina de la que no podía escapar. El circo continuaba su espectáculo, y la multitud aplaudía con entusiasmo, sin saber nada de la lucha interna que el trapecista libraba en su alma. En su mente, sin embargo, la realidad de su destreza parecía desvanecerse. Ya no encontraba alegría en las acrobacias que alguna vez le dieron fama, y la sensación de volar en el aire le parecía ahora una burla. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué seguía haciéndolo? La respuesta no era clara, y cada vez más, las preguntas comenzaban a desbordarse. El trapecista observaba a sus compañeros, cada uno de ellos inmerso en su propia rutina, algunos disfrutando, otros simplemente cumpliendo con su trabajo. Pero lo que más le sorprendía era la indiferencia que sentía por ellos. Antes, el circo había sido su hogar, un lugar donde compartía con otros artistas la emoción de un acto bien ejecutado, de una ovación bien ganada. Pero ahora, esos mismos artistas le parecían figuras lejanas, atrapadas en un mundo que ya no entendía. En su camerino, antes de subir al trapecio una vez más, el trapecista se observaba en el espejo. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero no solo el físico. Su expresión reflejaba algo mucho más profundo, el desgaste emocional de quien se ha entregado por completo a un arte, solo para descubrir que ese arte ya no le otorga satisfacción ni sentido. El trapecista se preguntaba si alguna vez había sido libre, o si siempre había estado atrapado, prisionero de las expectativas de la multitud, y lo que era peor, prisionero de sus propias expectativas. El aire del circo lo envolvía, pero no sentía el frescor de la brisa. Los aplausos de la multitud le llegaban como ecos distantes. Podía oírlos, pero no sentía que fueran para él. Aquella emoción que antes le daba el aplauso había desaparecido, reemplazada por un vacío absoluto. La fama que había adquirido parecía haberle hecho más daño que bien. Su destreza ya no era suficiente, no para llenar el vacío que sentía en su interior. Al subir al trapecio una vez más, el trapecista intentó sumergirse en la rutina, en la perfección del acto, pero algo dentro de él le impedía disfrutar de la acrobacia. La multitud lo observaba con asombro, como siempre, pero él ya no podía ver sus rostros. Lo único que veía era el abismo frente a él, el espacio vacío que antes había sido su aliado, y que ahora le parecía un vacío impenetrable. Su cuerpo saltaba, giraba, pero su mente se mantenía fija en el pensamiento constante de lo que había perdido, la pasión, la emoción y la libertad que alguna vez lo habían impulsado. Cuando terminó la función, la multitud estalló en aplausos, pero el trapecista no pudo sentir el orgullo que antes lo invadía. Los vítores no lo alcanzaban. Cuando se retiró entre bastidores, se dejó caer en su silla, agotado, pero no solo físicamente. Un cansancio mucho más profundo lo había invadido, uno que no podía sacudirse ni con el descanso ni con las palabras de consuelo de sus compañeros. Esto ya no tiene sentido, pensó, mientras se sumergía en sus propios pensamientos, sintiendo que cada salto, cada giro, ya no lo liberaban como antes. Lo mantenían cautivo. La fama, ese bien que había deseado con tanto fervor, ahora lo aprisionaba. ¿Era este el precio de la admiración, de ser reconocido por su destreza? ¿Había logrado lo que tanto había buscado solo para darse cuenta de que la cima era solitaria y vacía? El trapecista miraba sus manos, aún temblorosas por el esfuerzo, y sintió, por primera vez, que no sabía quién era. La duda, que antes era una chispa en su mente, ahora se había convertido en un fuego que lo consumía por completo. La vida, que alguna vez había sido clara y llena de propósito, ahora era un laberinto oscuro en el que él mismo había quedado atrapado. Capítulo 5. La rutina inquebrantable. El trapecista miró desde el fondo del escenario, donde las luces comenzaban a encenderse, iluminando poco a poco la pista. Un ajetreo casi imperceptible recorrió las gradas mientras el público se acomodaba, preparándose para una función más. Como siempre, las expectativas flotaban en el aire, como si nada hubiera cambiado desde la última vez, como si nada de lo que él sentía importara en lo más mínimo. La gente venía, esperaba su número, aplaudía su destreza, y él, como siempre, se preparaba para cumplir con la expectativa de un espectáculo que ya no lograba sacudirlo. No era la emoción lo que lo impulsaba, ya no era el desafío de volar entre el vacío, ni la sensación del aire golpeando su rostro mientras el trapecio lo arrastraba hacia arriba. Lo que lo empujaba ahora era la obligación, el deber de hacer lo que siempre había hecho.
Mientras se alistaba tras las bambalinas, un extraño vacío lo invadió, como una niebla densa que se había posado sobre su pecho. Sus compañeros, ajenos a sus pensamientos, se movían con rapidez, ajustando los cabos y el equipo. Todos estaban acostumbrados a la rutina, a la precisión casi inhumana que se requería para mantener el espectáculo en marcha. El trapecista observaba a su alrededor, pero todo lo que veía le parecía distante. Como si estuviera rodeado de figuras borrosas, de voces que no le decían nada. El ruido del público fue aumentando. Podía escuchar el murmullo general que se transformaba en un crescendo de expectación. En su mente, ese ruido se convertía en un eco distante, una masa de sonidos que no lograban conectar con su estado interior. En sus recuerdos, las primeras funciones que había tenido parecían pertenecer a otro tiempo, cuando la multitud no solo aplaudía su destreza, sino que celebraba la verdad detrás de su acto. Había una conexión, una energía compartida entre él y la audiencia, un momento de trascendencia en el que él se elevaba por encima de sí mismo, sin miedo, sin dudas, puro en su expresión de libertad. Pero ahora, todo eso había desaparecido. La multitud lo observaba como a un objeto, como a un fenómeno que tenía que cumplir su propósito. Nadie se detenía a preguntarse por qué lo hacía, o qué sentía al hacerlo. El trapecista ya no sentía la euforia que alguna vez experimentó. El impulso que lo llevaba a desafiar la gravedad, el vértigo que lo empujaba hacia el vacío, ahora solo eran sombras de lo que alguna vez fue. El aire ya no era ligero, ya no tenía el sabor fresco de la aventura. Era solo el medio por el que se deslizaba, el espacio entre un salto y el siguiente, vacío de emoción. Se puso en su posición, esperando la señal para comenzar. Unos segundos antes de salir a la pista, se detuvo frente al espejo del camerino. Miró su rostro. Las líneas de su cara, que antes estaban marcadas por la juventud, ahora parecían más profundas, más sombrías. Sus ojos no reflejaban la excitación que solían tener antes de cada función. El brillo que antes había sido tan evidente, ahora se encontraba opacado por una niebla de desinterés. El trapecista sentía que ya no era el quien saltaba, sino que su cuerpo se movía de manera automática, como si todo fuera parte de un mecanismo que él no controlaba completamente. Un extraño sentimiento de repulsión hacia su propio reflejo lo invadió. No era que estuviera disgustado con su apariencia. No se trataba de eso. Era el sentimiento de haber perdido algo esencial que había estado allí al principio de su carrera. Al principio, el trapecio le había dado libertad, una sensación de poder que le permitía escapar de todo lo mundano. Pero ahora, con cada salto, parecía perder una parte de sí mismo. El trapecista respiró hondo y salió al escenario. Los aplausos llegaron rápidamente, como si la multitud ya estuviera esperando su entrada. El sonido era el mismo de siempre, cálido y generoso, pero para él se sentía distante. El trapecio era el mismo, la cuerda era la misma, la sensación de volar seguía siendo la misma. Sin embargo, había algo que había cambiado. Él mismo ya no sentía lo que antes. Los saltos se sucedían con precisión, pero su mente ya no estaba allí. Estaba atrapado en un ciclo que se repetía noche tras noche. No pensaba en los movimientos que debía hacer, solo los ejecutaba. La conciencia de su propio cuerpo se había perdido en la rutina. El público aplaudió cuando él aterrizó de nuevo en la plataforma. La ovación fue fuerte, pero, en el fondo, el trapecista no podía dejar de pensar que los aplausos ya no significaban nada. La gente aplaudía lo que veía, lo que esperaba ver, pero no entendían que detrás de esa destreza física había una persona vacía. Al menos, eso era lo que él sentía. Mientras se preparaba para su siguiente salto, recordó cómo al principio las cosas habían sido diferentes. En los primeros días, había saltado con la esperanza de descubrir algo nuevo en cada acrobacia, con la sensación de que estaba desafiando no solo la gravedad, sino también los límites de la vida misma. Cada vez que se lanzaba, sentía que estaba tocando algo más grande que él. Había una conexión profunda con el arte, con el público, consigo mismo. Pero ahora, todo eso se había diluido en una sucesión de gestos repetidos. El trapecista ya no sabía cuánto tiempo más podría continuar. Cada función se sentía como una extensión interminable de la anterior. No había descanso, no había momentos de reflexión, solo la obligación de saltar, de cumplir con lo que se esperaba de él. Su alma, que una vez había sido libre, estaba atrapada en el mismo ciclo sin fin.
Los años de aplausos y admiración le habían dejado poco más que la repetición constante de un acto que ya no le provocaba nada. Y, sin embargo, seguía allí, saltando, volando, pero sin sentir que estuviera vivo. Las luces del escenario lo rodeaban, y el trapecista, en su último salto, finalmente sintió que no podía más. El aire ya no lo empujaba hacia adelante, ya no le ofrecía ninguna nueva sensación. Solo le quedaba una pregunta. ¿Por qué seguir adelante si todo lo que hacía era solo para complacer a los demás? Pero, al igual que antes, no había respuesta. Capítulo 6. La obsesión del espectáculo. El trapecista caminó por el borde de la pista, observando con desdén la arena que se extendía ante él, iluminada por los focos que acentuaban las sombras a su alrededor. El aire parecía más denso que nunca. Cada paso que daba lo acercaba más a la rutina, a esa sucesión inquebrantable de saltos, de movimientos que, aunque espectaculares, ya no lograban atravesar su indiferencia. Ya no sentía la agitación nerviosa del primer día, ni la emoción de la sorpresa que provocaba en el público. Todo eso se había disuelto en la repetición constante de su arte. La multitud, por otro lado, seguía expectante, casi hipnotizada. Aplaudían con el mismo fervor con el que lo habían hecho la última vez, y antes de eso, y antes de eso. Para ellos, el trapecista era un objeto que se lanzaba al vacío y regresaba con la misma facilidad con la que respiraban. Lo que no comprendían era que para él ya no era un acto de voluntad. No había desafío, no había esfuerzo, solo un mecanismo que debía seguir funcionando. Su cuerpo era ahora el de un hombre cansado. Las manos, firmes sobre la barra, sentían el peso de los años, de los miles de saltos repetidos, de la falta de libertad que solo él comprendía. Se preparaba para otro número, pero su mente vagaba, buscando un refugio que ya no existía en la luz cegadora del escenario. El trapecista ya no era dueño de su cuerpo. El acto, que antes representaba una forma sublime de expresión, ahora era simplemente un movimiento predecible. La pista de circo parecía un espacio que lo había absorbido por completo. Había algo alienante en esa zona, un lugar donde su esencia se desvanecía en la espera constante de los demás. Se obligaba a sonreír, a exhibir una imagen de perfección que ya no sentía. La perfección, después de todo, era solo una ilusión. Nadie se preguntaba por el alma que se desangraba detrás de cada salto. Nadie veía que, en su interior, la fatiga de la repetición lo devoraba. La presión del espectáculo era la que lo mantenía en marcha. Había algo terriblemente irónico en ello. El trapecista, que en su juventud había saltado para liberarse de todas las ataduras, ahora sentía que su única razón de existir era complacer al público. Y la multitud, en su ignorancia, le ofrecía la recompensa más vacía que podía existir: aplausos. ¿Pero qué significaban esos aplausos? Eran como una moneda lanzada al aire que nunca caía, siempre girando, siempre fuera de alcance. A medida que se preparaba para la siguiente acrobacia, un pensamiento penetró en su mente: ¿por qué sigo aquí? La pregunta no era nueva, pero ahora, más que nunca, sentía la urgencia de encontrar una respuesta. El trapecista, atrapado en su propio arte, no podía dejar de preguntarse si alguna vez había sido libre. Si alguna vez había hecho lo que hacía por sí mismo y no por los demás. La posibilidad de un futuro sin saltos, sin el eterno regreso a la misma plataforma, parecía tan lejana como el mismo cielo al que solía aspirar. Pero, aunque su corazón gritaba por liberarse, sus piernas se movían de manera automática. Todo su ser había sido entrenado para la función, para la rutina, para la espera. La ansiedad de no estar a la altura lo mantenía atrapado en el mismo lugar, una prisión dorada que lo obligaba a saltar una vez más. Y mientras lo hacía, pensaba en el futuro incierto, en la posibilidad de encontrar algo que lo liberara de esta jaula invisible. En ese momento, mientras ejecutaba un salto, experimentó una fugaz sensación de retorno al pasado. No era una sensación de placer, sino una de vacío. En su mente, el trapecio ya no era un acto de desafío, sino una línea recta que lo arrastraba hacia el abismo. Ya no había alturas, ni cielos infinitos. Solo había un interminable vaivén de luces y sombras que se cruzaban una y otra vez, sin cesar. Con el tiempo, la insatisfacción se convirtió en su única compañía. Los años de éxitos y ovaciones fueron reemplazados por una desolada repetición. Había perdido la cuenta de cuántas veces había realizado el mismo salto, de cuántas veces había tocado las mismas alturas solo para caer una vez más.
El ciclo se había repetido tantas veces que las distancias se desdibujaban. El trapecista ya no sentía el vértigo, ni la adrenalina. Solo una sensación de desconcierto lo invadía cada vez que subía a su puesto. Al mirar al público, el trapecista veía caras que solo lo observaban como un espectáculo más. Esas caras no representaban el asombro de antaño, no reflejaban la admiración, sino una indiferencia que se había ido asentando con los años. Ya no le importaba el juicio de esos ojos. Lo que más le perturbaba era que su propio juicio hacia sí mismo ya no existía. Se había convertido en un marioneta que se movía según los hilos de la rutina. Al final de la función, después de los aplausos que lo acompañaron hasta su camerino, se permitió un momento de reflexión. El trapecista se miró al espejo, buscando algo, quizás una chispa de lo que una vez fue, pero solo encontró el reflejo de un hombre que ya no era capaz de reconocer. ¿Quién era él, realmente, detrás de los saltos, de la agilidad, de la perfección que todo el mundo aplaudía? La respuesta, aunque clara, le resultaba insoportable. Un hombre que había perdido la razón para seguir viviendo. Capítulo 7. La desesperación del héroe invisible. El trapecista observaba la pista desde su camerino, mientras el bullicio de la multitud se desvanecía poco a poco. El eco de los aplausos seguía flotando en su mente, pero ya no le proporcionaban la satisfacción de antes. La ovación, que alguna vez fue la recompensa más ansiada, ahora era solo un ruido distante, como el murmullo de las olas golpeando una orilla lejana. A lo lejos, veía cómo el circo comenzaba a desmantelarse, y una vez más, la vida volvía a ser la misma rutina que se repetía, noche tras noche. Se sentó en la silla de su camerino, mirando su reflejo en el espejo. Había algo en el que ya no reconocía. No era solo el desgaste físico, no solo la fatiga en su rostro, sino la falta de emoción en sus ojos. Aquellos ojos que antes brillaban con la pasión del arte, ahora estaban vacíos, como si hubieran visto demasiado y no quedara nada por descubrir. ¿Acaso eso era todo? Había llegado al final de su viaje, una y otra vez repitiendo el mismo salto, la misma acrobacia. ¿Era eso lo que le quedaba? El trapecista suspiró, sintiendo una angustia profunda al darse cuenta de que no había respuesta. Había hecho de la perfección su vida, y ahora que la perfección se había convertido en una prisión, él ya no sabía cómo salir. El trapecista cerró los ojos por un momento, dejándose envolver por la soledad que lo consumía. Recordó los primeros días de su carrera, cuando el riesgo de caer le otorgaba una sensación de libertad inigualable. Los saltos eran desafiantes, las alturas, aterradoras, pero la recompensa era real, la satisfacción de haber logrado lo imposible, de haberse enfrentado a su miedo y haberlo conquistado. Pero ahora, la perfección no le ofrecía más que un vacío. Su alma, antes llena de emoción, ahora se sentía como un recipiente roto que no podía ser reparado. Se levantó y comenzó a caminar por el pequeño camerino, pero cada paso lo hacía sentir más distante de la vida que alguna vez había conocido. El aire en el circo estaba cargado de una tensión insoportable, como si todos los movimientos estuvieran condenados a repetirse para siempre. El trapecista deseaba escapar, pero su cuerpo le decía lo contrario. Sus manos, que siempre habían sido tan fuertes y decididas, ahora se sentían inertes. El malestar ya no provenía del miedo al salto, sino de una profunda desconexión con su propia existencia. La realidad del trapecista era ahora una paradoja. Estaba rodeado de admiración, pero solo conocía la indiferencia hacia sí mismo. El aplauso, la ovación, la expectación, todo era parte de una farsa que él mismo había creado y que ahora lo aprisionaba. Y mientras los demás se maravillaban ante su destreza, él no podía dejar de preguntarse si alguna vez había sido libre de verdad. Si alguna vez había tenido la oportunidad de hacer lo que verdaderamente deseaba hacer. La rutina, antes su compañera, ahora era su enemiga más silenciosa. Cada salto, cada giro, cada acrobacia se había vuelto un reflejo mecánico. Había perdido la capacidad de disfrutar del riesgo, del desafío que antes le daba vida. Y, sin embargo, seguía saltando, como si fuera el único camino posible. Había dejado de preguntar por qué lo hacía, y había comenzado a temer la respuesta. El trapecista se acercó a la ventana de su camerino y miró hacia afuera. La ciudad estaba oscura y tranquila. El circo, con sus luces apagadas, se veía como una estructura vacía. Las personas ya se habían ido a casa, dejando atrás el eco de los aplausos. ¿Dónde quedaba la vida después del espectáculo?
¿Qué quedaba después de la fama, de la perfección, de la constante búsqueda de la admiración ajena? Había un momento, quizás en su juventud, cuando pensó que todo esto era solo un paso hacia algo más grande, algo más verdadero. Pero ahora, después de tantos años, lo que quedaba era solo una sombra de sí mismo. Un hombre que había entregado todo por un espectáculo, pero que en el fondo sabía que nunca había encontrado lo que realmente buscaba. El trapecista se alejó de la ventana y caminó hacia la esquina del camerino. Su cuerpo estaba agotado, y su mente, cansada de pensar, simplemente se apagó por un momento. Se dejó caer en una silla y se quedó allí, en el silencio. La rutina había pasado a ser una carga insoportable, y su corazón, que antes latía con fuerza por cada salto, ahora parecía detenerse con cada latido. El trapecista miró nuevamente hacia la pista vacía y se dio cuenta de algo doloroso. Ya no había una salida. Había llegado al final del camino, y no quedaba nada más por hacer. La función había terminado, pero él aún seguía atrapado en su papel, esperando un aplauso que nunca llegaría. Y en esa reflexión, la soledad lo invadió por completo. Capítulo 8. El infinito vacío. El trapecista se encontraba en la quietud de su camerino. La luz cálida que se filtraba a través de la ventana iluminaba las sombras que se acumulaban en las paredes. En su mente, el caos de la rutina diaria parecía estar en contraste con el silencio profundo que se extendía por todo su ser. Había algo inquietante en la soledad de su camerino, como si el espacio se hubiese reducido hasta volverse claustrofóbico, y cada rincón le recordara que estaba atrapado en una vida que ya no reconocía. En su reflejo en el espejo, las marcas de años de esfuerzo y sacrificio eran evidentes. Su rostro había cambiado, no solo por las huellas del tiempo, sino por la expresión que reflejaba la frustración y la fatiga. Las cicatrices de sus acrobacias ya no solo estaban en su cuerpo, sino en su alma, que había sido desgarrada por la constante búsqueda de una perfección que ya no le significaba nada. ¿Qué lo había llevado hasta aquí? Esa pregunta rondaba en su mente, sin una respuesta clara. No era solo la falta de satisfacción con su arte, sino una sensación más profunda de vacío existencial. Había sido admirado, aclamado, celebrado por su destreza, pero ¿de qué servían los aplausos si no había encontrado la paz en su propio corazón? El trapecista miraba su cuerpo, ahora agotado por el esfuerzo constante. Se había despojado de todo lo que era para convertirse en una máquina de realizar saltos. Se había sacrificado por una perfección ajena, una perfección que solo existía en los ojos del público. Pero esa misma perfección lo había despojado de su humanidad, de su capacidad de sentir y de disfrutar de lo que hacía. Cada salto que realizaba ya no era una aventura desafiante, sino una repetición mecánica de lo que esperaba su audiencia. Su mente viajaba al pasado, a esos primeros días cuando el trapecio era una aventura emocionante, cuando cada salto representaba la posibilidad de alcanzar algo más grande que la vida misma. Pero ahora, después de tantos años, el trapecio era solo un escenario de desilusión. ¿Acaso su cuerpo era el único que seguía saltando, mientras su alma permanecía estancada, incapaz de liberarse de la rutina? Recordó las palabras de su maestro, aquel hombre sabio que lo había enseñado a desafiar las leyes de la gravedad. Le había dicho, el trapecio no es solo un arte, es una lucha contra la muerte. Cada salto es una declaración de vida. Sin embargo, ahora, el trapecista sentía que esa declaración ya no era válida. Ya no había muerte que temer, solo una vida vacía que no encontraba sentido en nada. El miedo que antes lo impulsaba a saltar se había transformado en una indolencia sombría, un vacío que no podía ser llenado con aplausos ni con reconocimientos. Se levantó de su silla y caminó hacia el pequeño escenario del circo, que ya estaba vacío. Las luces se apagaban lentamente, y el eco de la última función se desvanecía en la oscuridad. Frente al espacio vacío, se sintió más solo que nunca. ¿Acaso alguna vez había experimentado el verdadero sentido de lo que hacía? ¿O simplemente había estado siguiendo una trayectoria preestablecida, sin cuestionarla, sin entenderla? La multitud ya se había ido, pero él aún seguía allí, atrapado en su propio escenario. En su mente, las preguntas no cesaban, y el peso de la soledad aumentaba con cada respuesta que no encontraba. Ya no le quedaba la satisfacción de un salto bien ejecutado, ni el gusto por desafiar los límites del cuerpo. Lo único que quedaba era un silencio ensordecedor, un vacío que se hacía más profundo con el paso de los días. Se quedó allí, en medio de la pista vacía, mirando el espacio donde tantas veces había volado.
y por primera vez, sintió el deseo de abandonar todo. No solo el trapecio, sino el circo, la vida que había construido alrededor de él. Se había entregado tanto a su arte que había perdido el contacto con su propia esencia. Ya no sabía si era el arte lo que lo había hecho vivir o si había sido la vida lo que lo había hecho un artista. Con el corazón pesado y la mente nublada, el trapecista comenzó a caminar hacia el vestíbulo de su camerino. Cada paso que daba lo alejaba un poco más de la pista, de la vida que había conocido. Pero en su corazón, sentía que no podía seguir. Había llegado al límite de lo que podía dar, y el precio había sido más alto de lo que imaginaba. Mientras salía por la puerta del circo, la oscuridad de la noche lo rodeó, y por un momento, pensó que tal vez encontraría la paz que tanto había buscado fuera de las luces brillantes, fuera de las expectativas de los demás. Pero al mismo tiempo, sabía que no había un lugar al que pudiera ir para encontrar lo que había perdido. Tal vez, el verdadero reto no estaba en el salto, sino en la caída hacia la vida misma. Capítulo 9. La decisión final. La quietud de la noche era profunda, y el trapecista caminaba sin rumbo fijo, dejando que sus pasos resonaran en la calle desierta. El circo, esa institución que había sido su mundo durante tantos años, ahora le parecía distante, irreconocible. Las luces brillantes y los vítores del público eran solo recuerdos borrosos, como una sombra que se desvanecía al primer rayo de sol. Había dado todo por el circo, por ese arte que alguna vez lo había llenado de satisfacción. Pero ahora, esa vida le parecía ajena, vacía. En su mente, la repetición de los días lo había llevado a un punto de quiebre. Ya no era el mismo hombre que había subido por primera vez al trapecio. Ya no sentía la adrenalina, ni el éxtasis de la caída seguida del salto, el desafío continuo de la gravedad. Ahora solo quedaban las cicatrices físicas y emocionales de un hombre que había perdido su propósito. El trapecista se encontraba ante un cruce de caminos. No podía seguir adelante como hasta ahora. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía qué ni cómo. Había estado tan atrapado en el circo, en la rutina del espectáculo, que había perdido de vista lo que realmente deseaba, lo que realmente lo hacía sentir vivo. No podía seguir sacrificando su alma por un arte que ya no le proporcionaba ninguna satisfacción, por una vida que se había vuelto insoportable. De repente, se detuvo en medio de la calle, mirando hacia el horizonte. La noche estaba llena de posibilidades, pero él no podía ver ninguna salida. Solo sentía el peso de los años pasados, las oportunidades perdidas, las decisiones equivocadas. Se preguntó si todavía tenía tiempo para hacer algo diferente, para escapar de la vida que había construido. Pero, ¿a qué precio? La respuesta vino a él en un susurro, como si algo dentro de él se hubiera encendido. Lo que había estado buscando todo este tiempo no era otra acrobacia, no era otro salto a la nada. Lo que realmente necesitaba era un descanso, un respiro. Necesitaba aprender a vivir fuera del circo, fuera del escenario. Necesitaba reconectarse con su humanidad, con los pequeños momentos que le daban sentido. Con este pensamiento, comenzó a caminar nuevamente, pero ahora con una determinación distinta. El trapecista ya no deseaba ser el centro de atención, ya no deseaba complacer a la multitud. Deseaba, por encima de todo, encontrar su propia paz interior. Sabía que eso requeriría un sacrificio, pero estaba dispuesto a hacerlo. La mañana siguiente lo encontró con una decisión tomada. Ya no regresaría al circo. Dejaría atrás el trapecio, el arte que lo había definido durante tanto tiempo. Tomó su bolsa, dejó su camerino atrás y comenzó un nuevo viaje. Un viaje en el que él sería el único protagonista, un viaje en busca de una vida más auténtica. El trapecista nunca volvió al circo, pero la huella que dejó en él era imborrable. Había aprendido que el verdadero arte no se encuentra en la perfección de los saltos, sino en la capacidad de renunciar a lo que nos consume. Y aunque su cuerpo ya no danzaba en el aire, su alma comenzaba a volar hacia una nueva libertad. Capítulo 10. La duda y el peso del recuerdo. El trapecista despertó en una habitación sin adornos. La luz del día se filtraba a través de las cortinas, bañando el espacio en una penumbra tranquila. No había el bullicio que recordaba, ni el olor a tierra mojada del circo, ni el retumbar de los pasos de la multitud que siempre lo había rodeado. En este nuevo mundo, todo parecía más sencillo, más vacío. Pero él no podía dejar de pensar. Se sentaba frente a la ventana, observaba el mundo que seguía su curso sin detenerse,
y pensaba en el circo, en los días de gloria, en los días de dolor. La cuerda floja, esa misma cuerda que había desafiado tantas veces, se convertía ahora en una metáfora de su vida, suspendido, entre el deseo de algo más y el miedo a caer. Esa mañana, decidió caminar por la ciudad, a pesar de que la sensación de ser un extraño en ese lugar lo perseguía. Las personas pasaban junto a él sin mirarlo. Nadie sabía quién era, ni le interesaba. Nadie esperaba que hiciera algo grandioso, y eso le dolía. Pero ¿por qué le dolía? Si había sido él quien había escogido irse del circo, ¿por qué sentía esta punzada constante de arrepentimiento? De repente, una ráfaga de viento lo sacó de sus pensamientos. Miró a su alrededor y vio a un grupo de niños jugando, corriendo por el parque. Rieron y gritaron, completamente ajenos a las preocupaciones que lo atenazaban. El trapecista no podía evitar compararse con ellos. Su vida había sido tan diferente. Mientras ellos vivían en la despreocupación de la infancia, él había crecido suspendido entre dos mundos, entre la acción y la reflexión, entre la emoción del aplauso y el vacío que dejaba la soledad después del acto. Un joven se le acercó. Era uno de los niños que había estado jugando en el parque, pero ahora lo miraba con curiosidad. El trapecista, que no había hablado con nadie desde su huida del circo, se sorprendió de su propia reacción. Un extraño deseo de comunicarse comenzó a formarse en él. «¿Qué hace un hombre como tú aquí?», preguntó el joven, con los ojos llenos de intriga. El trapecista titubeó, como si las palabras no pudieran salir de su boca. Finalmente, decidió decir lo primero que le vino a la mente. «Vengo de un lugar donde las personas vuelan». El joven, sin entender completamente, asintió como si esa fuera la respuesta más natural del mundo. «¿Y ahora qué haces?». El trapecista se quedó en silencio. Había tantas respuestas posibles. Había dejado su vida anterior, pero ¿qué había encontrado a cambio? ¿Qué había ganado realmente? «Estoy buscando algo», murmuró, casi para sí mismo. El joven lo miró unos segundos y luego se alejó, volviendo al parque. El trapecista, ahora solo de nuevo, se sentó en un banco cercano, pensando en cómo las respuestas nunca eran sencillas. La vida no era un acto, no era un salto que se podía controlar. A veces, las respuestas solo venían con el tiempo, pero ¿cuánto tiempo necesitaba? ¿Cuánto tiempo más seguiría buscando algo que no entendía? Los recuerdos de sus días en el circo, la alegría del público, la tensión antes de cada salto, se entrelazaban con la fría realidad de su vida actual. Podía ver los rostros de las personas que alguna vez lo habían vitoreado, pero ahora no sabía quiénes eran realmente. La fama había sido una máscara, una forma de ocultar sus miedos, sus inseguridades. Ahora, sin esa máscara, estaba solo con sus dudas. Se levantó del banco y comenzó a caminar nuevamente. No sabía a dónde iba, pero lo hacía sin rumbo fijo. Solo quería alejarse del recuerdo de su vida anterior, pero cada paso parecía devolverlo a los mismos pensamientos. ¿Por qué seguía atrapado entre dos mundos? ¿Por qué no podía encontrar paz? El trapecista miró al cielo, como si esperara encontrar una respuesta en la vastedad del universo. La cuerda floja seguía suspendida en su mente, un símbolo de su vida inestable. Pero ahora, ya no sentía miedo de caer. Sabía que en algún momento, si no encontraba la salida, simplemente tendría que dejarse caer. Y eso, aunque aterrador, también era liberador. Capítulo 11. El fin del camino. El trapecista había pasado semanas vagando entre la ciudad y su memoria, sin rumbo fijo, pero cada vez más consciente de que necesitaba tomar una decisión. Durante todo este tiempo, el peso de la duda lo había acompañado, como un espectro silencioso que lo vigilaba en cada paso, en cada momento de tranquilidad. No podía dejar de preguntarse si realmente había escapado o si, por el contrario, había caído en un vacío del que ya no podía salir. Era tarde en la noche cuando decidió volver a caminar por las mismas calles que había recorrido días antes, como si algo en ellas pudiera ofrecerle una respuesta. La ciudad, ya sin el bullicio del día, parecía dormir, pero él seguía despierto, ansioso por encontrar algo que lo salvara de su propio laberinto emocional. En la esquina de una calle solitaria, encontró una vieja cartelera con anuncios de teatro. La mayoría estaban descoloridos, pero uno llamó su atención: gran función de circo, hoy por la noche. Era una función que lo llamaba, aunque sabía que no era el circo al que alguna vez había pertenecido,
ni el de sus recuerdos de juventud y destreza. Miró el cartel con cierta nostalgia. Recordó los días en que todo había tenido sentido, cuando el público aclamaba su destreza y los compañeros de la troupe compartían risas y momentos de camaradería. El circo había sido su hogar, su vida, su razón de ser, hasta que el peso del agotamiento y la insatisfacción lo llevó a alejarse. Él había sido feliz allí, o al menos pensaba que lo había sido. El amor por el arte, el vértigo de los saltos y el sonido del aplauso parecían haber sido lo único importante en su vida. Pero ahora, todo eso parecía lejano, como una historia que le contaban pero que no sentía propia. Entonces, como si un impulso desconocido lo guiara, compró una entrada y entró al teatro. El ambiente era distinto al que recordaba, mucho más moderno, con luces brillantes y una organización meticulosa. Pero a medida que se acomodaba en su asiento, la sensación de estar viendo algo distante lo invadió. El espectáculo comenzó, y las acrobacias no eran tan impresionantes como solían ser. Los movimientos eran mecánicos, calculados, sin el alma que él mismo había puesto en sus saltos. Los trapecistas volaban por el aire, pero de una manera técnica, sin la magia que él había experimentado. Al final de cada acto, el público aplaudía con entusiasmo, pero el trapecista no podía evitar sentir que algo faltaba. El espectáculo continuó, pero él no pudo seguir viéndolo. Se levantó de su asiento y caminó hacia la salida. En su mente, la misma pregunta seguía resonando. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿La emoción del circo? ¿El aplauso? ¿O estaba buscando una forma de reconciliarse con la vida que había dejado atrás? A medida que salía del teatro, se sintió más perdido que nunca. Ya no podía regresar al circo que conoció, pero tampoco podía conformarse con una vida sin propósito. La decisión parecía inalcanzable, como si, por mucho que lo intentara, nunca pudiera encontrar la respuesta que tanto ansiaba. En ese momento, miró al cielo estrellado. El aire frío de la noche acariciaba su rostro, y por un breve segundo, se sintió en paz. No era una paz completa, ni definitiva, pero era suficiente para hacerle comprender que quizás no necesitaba tener todas las respuestas. Quizás lo único que debía hacer era seguir adelante, aunque no supiera a dónde lo llevaría ese camino. Sin un destino claro, y con la incertidumbre como única compañía, el trapecista comenzó a caminar nuevamente, como siempre lo había hecho, suspendido entre dos mundos, entre la vida que había dejado atrás y la que aún no había descubierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que, tal vez, no todo en su vida tenía que tener una respuesta. Quizás el verdadero desafío era simplemente continuar avanzando. Capítulo 12. La mirada del artista. El tiempo pasaba y la figura del trapecista seguía suspendida entre la bóveda y el suelo, como si se encontrara en una dimensión propia, ajena al paso de las horas. El circo entero giraba en torno a sus exigencias, sus silencios, sus momentos de contemplación solitaria. Mientras el mundo abajo hervía de actividad, de preparativos, de público entrando y saliendo, el artista se mantenía inmutable, atento solo a la geometría de su arte, a la perfección de sus movimientos, a la pureza de su ejecución. Y sin embargo, algo se había transformado. Aquel deseo que había expresado, de disponer de dos trapecios en lugar de uno, no era un simple capricho técnico. Era, más bien, un síntoma. Una grieta apenas perceptible en la serenidad de su alma. Porque en las noches de silencio absoluto, mientras los demás dormían, él permanecía despierto, los ojos abiertos hacia las vigas del techo, como buscando algo que no lograba alcanzar. El empresario, fiel a su promesa, hizo instalar un segundo trapecio. Los técnicos trabajaron con meticulosa precisión, asegurando que ambos dispositivos colgaran exactamente a la misma altura, con idéntica tensión. Cuando estuvo listo, el artista subió y probó los nuevos aros, sus manos recorriendo cada cuerda, cada nudo, cada superficie. Durante un momento, pareció recobrar su paz. En su rostro se dibujó una sonrisa fugaz, un destello de satisfacción. Pero no duró mucho. Con el paso de los días, su inquietud regresó. Ahora, no era solo el deseo de perfección lo que lo atormentaba, sino una duda más profunda, más existencial. Observaba los dos trapecios como si ya no fueran suficientes. Comenzó a hablar en voz baja consigo mismo, y aunque nadie lo oía claramente, sus palabras parecían tener un peso inmenso, como si luchara con un pensamiento imposible de resolver. El empresario lo observaba desde abajo, preocupado.
Comprendía que aquel hombre vivía exclusivamente para su arte, pero también intuía que algo se quebraba dentro de él, que su pasión se volvía dolorosa. Subió a hablarle una vez más, pero el trapecista lo miró con ojos enrojecidos, agotados, y susurró: quizás necesite un tercer trapecio, o un cuarto. Aquellas palabras estremecieron al empresario. Comprendió que no importaba cuántos trapecios se instalaran. Lo que el artista buscaba no era un número concreto de instrumentos, sino algo inalcanzable, la plenitud total, la fusión con su arte más allá de toda limitación física. Y eso, en el mundo real, era imposible. El circo siguió su gira, el público aplaudía, los niños reían, los músicos tocaban sus melodías. Pero allá arriba, suspendido entre cuerdas y maderas, el artista del trapecio seguía en su lucha silenciosa, su alma cada vez más lejana del suelo, del mundo, de todos. Y así terminó su historia, no con un final estruendoso ni con aplausos triunfales, sino con el murmullo de un alma que quiso volar más alto de lo que el mundo le permitía. Gracias por escuchar. Si te gustó este contenido, apoya el canal con un me gusta, comparte y suscríbete para más audiolibros. Tu apoyo hace la diferencia.